Nos encontramos en la sección de Tazria. En referencia a todas estas parashiot que estamos leyendo, Jajamim hacen una hermosa pregunta. Tazria viene a posterior de la sección Shemini. La parashá que leímos antes de Tazria es Shemini, donde cuenta el perecimiento de los hijos de Aarón. Aarón tenía dos hijos, Nadab y Abiú, que perecieron por ingresar un corbán, un incienso, fuera de lugar, algo que Hashem no había ordenado. Después que estos acontecimientos, la Torá nos cuenta sobre Tazria, la parashá de Tazria, donde habla la pureza e impurezas que salen, que se desprende del ser humano. La parashá de Tazria, las famosas afecciones, el Metzorá, las afecciones, la llaga, la lepra espiritual que le ocurría a la persona por diferentes motivos. El principal nosotros ya sabemos, por hablar mal del prójimo, aparecía lo que era la lepra, la nega tzarat, estas afecciones, y toda la parashá de Tazria nos habla sobre estas afecciones, Tazria y Metzorá. Metzorá va más por el lado de cuando se purifica, cómo se cura, todo el ritual que había que hacer en aras de la purificación de estas afecciones, Tazria y Metzorá. Perfecto. A posterior de Tazria y Metzorá, la Torá nos habla sobre la parashá de Aharei Mot. Aharei Mot, después de la muerte de estos tzadikim, de los hijos de Aarón a Cohen. Muy conocida por nosotros la parashá Aharei Mot. ¿Por qué? Porque se lee Yom Kippur. Aharei Mot, que nos habla sobre lo que pasó, las enseñanzas, las ordenanzas de Hashem, una vez que perecieron los hijos de Aarón. Y eso es lo que leemos en Yom Kippur, que todo el ritual del sagrado día, uno podría pensar que cualquier día la persona puede ingresar al santuario. Dice no, una vez al año el Kodesh HaKodashim. Eso es para allá Aharei Mot, muy conocida por nosotros, que se lee en el día más sagrado del año. Y cómo tenía que ser el ritual, todo a raíz de, a posterior de la muerte de los hijos de Aarón. Y acá, una vez que explayamos en el contexto, podemos hacer la pregunta. La pregunta es la siguiente. En Parashá Shmini nos habla que murieron los hijos de Aarón. Se explicó, se entendió. Hay un corte, hay una brecha, hay una grieta increíble donde nos habla sobre otro tema, sobre el tema de las manchas, de las afecciones. Y después de Tazria y Metzorá, la Torá nos vuelve a hablar a Aharei Mot, después de la muerte de estos dos tzadikim, todo el ritual de purificación del día más sagrado del año, de Yom Kippur. Entonces vemos que hay algo que está en el medio que aparentemente no va con el sipur, con la narrativa. Me empieza a hablar que los hijos de Aarón ingresaron en forma indebida al Beit HaMikdash. Nos viene al Mishkan, después nos cuentas un corte y nos habla de Tazria y Metzorá, y después, dos parashot después, retoma a Aharei Mot, hablándonos sobre lo que pasó después de la muerte de Nadab y Abiú, de los hijos de Aarón. Entonces acá está la pregunta, acá está la pregunta. La pregunta es, ¿por qué hay un corte en el medio? Si venías hablando de los hijos de Aarón, me venís narrando el contexto de los hijos de Aarón, que entraron en forma que no correspondía al santuario, haz un corte, Tazria y Metzorá, como la purificación y la impureza, etc. Y después, Aharei Mot, después dos parashiot, retoma el tema y te dice, Aharei Mot, después de lo que venimos hablando, dos parashiot anteriores, te vengo a explicar todo el ritual y el proceso de santificación y de purificación del día tan sagrado de Yom Kippur. Entonces acá está la pregunta impresionante. ¿Qué hacen los Jajamim? ¿Qué hace esto en el medio de esta parashá que nos convoca a nosotros en esta semana de la sección de Tazria? ¿Qué es lo que viene a hacer acá? ¿Qué es lo que está en el medio acá de un contexto aparentemente de otra narrativa completamente diferente? Jajamim explican algo maravilloso. Dicen así, los hijos de Aarón, ¿por qué fallecieron? Eran tzadikim, eran grandes personas,
ellos ingresaron al santuario. ¿Cuál es el problema de entrar al santuario? Aparentemente no hay ningún problema. Uno entra al santuario, hace las ofrendas, aparentemente está todo bien. Era el tzadikim al punto tal que, como dice el Zohar, la persona tiene que apenarse, incluso soltar lágrimas por los hijos de Aarón en Yom Kippur. Eran grandes personas. ¿Dónde está el punto? ¿Cuál es el tema de que ellos ingresaron al santuario? ¿Ingresaron al santuario? ¿Cuál es el problema de ingresar al santuario? Hicieron un corbán, una ofrenda. Dicen los Jajamim, la condena no está en el tema de la ofrenda. Acá hay una revelación impresionante. La condena no está tanto en el tema de la ofrenda, de que ellos ofrendaron. No está el tema ahí. Hashem toma siempre en beneplácito la ofrenda de la persona. Nosotros vemos los Nesim, ahora estamos en Rosh Chodesh Nisan. En Rosh Chodesh Nisan, los Nesim también hicieron korbanot, ofrendas que Hashem no les había ordenado. Korbanot, por motus propios, los Nesim, los líderes, llevaron ofrendas. Y Hashem lo tomó en beneplácito, no ese es el problema. ¿Cuál fue el problema con los hijos de Aarón? Nos dice el Midrash algo increíble. Cierto a la vez. Los hijos de Aarón secuencialmente iban a ser los líderes después de suceder Moshe y Aarón. Una vez que Moshe iba a pasar a mejor vida, que Aarón iba a irse de este olam, de este mundo, Nadab y Abiú iban a ser los líderes, estaban destinados, estaban en la categoría, en el rango de ser los líderes de la nación, de seguir consecutivamente a Moshe y Aarón. Moshe, Aarón y luego Nadab y Abiú. Estaban en esa cumbre espiritual de poder liderar a la noble nación. Espectacular. ¿Qué pasó? Dicen que Nadab y Abiú, en su tremenda y gran elevación, ellos decían uno al otro, Nadab y Abiú, uno se decía uno al otro, ¿cuándo se van a morir estos ancianos para que nosotros comencemos a secundarlos, para que nosotros seamos los líderes? Esa expresión a Hashem no le gustó. Entonces, está todo bien. En la ofrenda no hay tanta condena en referencia a la ofrenda. Ni que hablar que Nadab y Abiú eran realmente gente muy encumbrada, gente muy elevada. Eso está espectacular. ¿Dónde está el punto de la condena? El punto que eso encendió la cólera divina. ¿Qué fue lo que encendió la cólera divina? Que uno le decía al otro, no explica el Midrash, y estos ancianos, estos viejos, ¿cuándo se van a ir de este mundo para que nosotros podamos liderar? Ahí hay un problema muy grave. Así no se habla. Falta de humildad, una expresión completamente negativa. Así no se habla. Y eso, dicen los Jajamim, es un tema muy importante. Vuelvo a repetir, Jajamim tratan de dilucidar cuál fue el problema. Nadab y Abiú, gente muy elevada, gente muy encumbrada. ¿Dónde está el problema? El Midrash analiza y dice que el problema está en su expresión, en lo que ellos dijeron. Ellos dijeron, estos viejos, ¿cuándo se van a ir de este mundo? Así nosotros podemos seguir. Porque realmente les merecía la continuidad. La posta la iban a agarrar. Así estaba destinado. Vuelvo a repetir, Moshe, Aarón, Nadab, Abiú. Así era el sistema y estaban completamente preparados para la misión. Pero así no se habla, muchachos. ¿Cómo vas a hablar así del líder de Moshe Rabbeinu, de Aarón a Cohen? ¿Cuándo se van estos viejos? Así empezamos nosotros. Así nos expresa una persona. Un poquito más de kabod, un poquito más de honor, un poquito más de humildad ante la investidura de Moshe Rabbeinu, de la elevación de Moshe y Aarón. ¿Qué estudiamos ahora nosotros en la parashá de Tazria y Metzorah? Dos parashiot. El punto que todos sabemos, ya está redundante decirlo, el punto de Tazria es las manchas que aparecían en la persona, Motzirra, Metzorah, Motzirra, que como ya hablamos en muchas oportunidades, todos hablamos de tema, el punto central de esta semana es no hablar mal del prójimo, que tu expresión sea una expresión útil y necesaria de Torah, santa y pura. Y justamente el tema de que todo el tema de Metzorah,
el principal punto está en las habladurías, el famoso lashon hará, que por eso aparecían la lepra, la falta de consideración con el prójimo. Ahora entendemos algo impresionante, algo que no sé si lo vamos a ver en muchos lugares. ¿Cuál es la relación de la semana que hablamos de Shemini, que habla de los hijos de Aarón, con Tazria? ¿Y por qué hace un corte? ¿Por qué hace un bache ahí que hay en la mitad, una brecha que hay entre Shemini y Aharemot, la famosa para Yom Kippur, Aharemot Shne Bnei Aarón, de los hijos, que habla de los hijos de Aarón? Aparentemente se habla de los hijos de Aarón, tenía que ser secuencialmente, hablamos al principio, en Shemini, porque hay un corte. Hay un corte, no es un corte, es todo Tazria y Metzorah viene a hablar de cómo tenemos que relacionarnos con la gente. ¿Para qué Hashem nos dio la posibilidad que no se lo dio a los animales, de la expresión bien? Podemos crear mucho bien, podemos hacer mucho beneficio. Hasbe Shalom lo otro. Bueno, esa es la relación impresionante, la relación que hay de Shemini con Tazria Metzorah. Shemini habla que los hijos de Aarón hablaron mal. No es tanto el Corbán, vuelvo a repetir, no es tanto el Corbán. El Corbán ellos hicieron lo que hicieron, pero la parashá cuenta que ahora estamos Rosh Chodesh Nisan. Los Nesim, en el día de la inauguración del Mishkan, también llevaron por motus propios corbanos. No es tanto el problema, incluso a Hashem le agrada que la persona lleve ofrendas de motus propios, se podría explicar. ¿Dónde está el problema? De vuelta, muchachos, la expresión. Entonces los hijos de Aarón no se hablaron correctamente. Como consecuencia, Tazria Metzorah. Tazria, que nos habla sobre las manchas, sobre las afecciones que le ocurrían a la persona en la piel. Y Jajamín me explica que principalmente es por el lashon hará. Entonces esto es algo maravilloso. Quiero contarles algo muy bonito del Talmud, una expresión talmúdica muy pero muy bonita. Dice que ya que estamos hablando del lashon hará, la secuencia del lashon hará, y tiene que ver con Tazria Metzorah, que prácticamente esta semana nos pasamos hablando de la gravedad de hablar mal y la santidad, cómo Hashem nos creó la expresión al punto tal que se cuenta que Rabbi Shimon Bar Yochai, y le hizo una pregunta a Hashem, escribe Rabbi Shimon Bar Yochai: tenemos 2 oídos, tenemos 2 ojos, la nariz tiene 2 fosas nasales, ¿por qué tenemos una boca? Deberíamos tener 2 bocas, 2 oídos, 2 ojos. Entonces, una para hablar cosas buenas y otra para hablar no cosas malas, otra para comprar tomate, comprar lechuga, las cosas hábiles cotidianas de todos los días. Dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, preguntó, él hizo una pregunta: ¿por qué la persona, así como hay 2 oídos, 2 ojos, que la persona tenga 2 bocas? Dijo, ya con una hacemos bastante lío. No me quiero imaginar con 2. Con una ya es tan muy difícil cuidarse de la lashon hará, ni que hablar con 2, lo difícil que sería. Entonces con una ya, Dayeinu, es suficiente. Volviendo, quería explicar algo del Talmud. El Talmud dice que una persona que hace lashon hará, que habla mal del prójimo, correspondería, no dice el Talmud, tirarla a los perros. Tashlihu moto. Como dice la Torah, la kelef tashlihu moton, debes tirarlo al perro. La kelef tashlihu moton. Así vuelvo a comentar, dice así: una persona que habla lashon hará, que usa la expresión, esa expresión tan que podemos crear tanto beneficio, palabras de Torah, palabras cordiales a la gente, la persona que no usa su expresión correctamente, dice Raúl, correspondería a arrojarla a los perros, como está escrito Shenemar, la keleb tashlihu montón, tirarlo al perro. Preguntan los jajamim, cuando la Torah dice tirarlo al perro, está hablando de la carne. La carne, si una persona encuentra Haz de Shalom, una carne taref, una carne que no es kasher, tirásela al perro. Está hablando de la persona, está hablando de la carne. La carne, cuando vos encontrás una persona, una carne que no es kasher, dásela al perro, tirásela al perro. No está hablando de la persona. El Talmud dice una persona que habla la Yonah, tirar al perro, pero el contexto de la Torah está hablando de la carne, no de tirar a la persona. ¿Cómo se explica esto? La explicación es, explican los jajamim por qué hay que tirarle al perro. Porque el perro tiene prioridad a todo. Porque cuando vos tenés una carne taref, tirársela al perro. ¿Por qué al perro? ¿Por qué al perro? Dice, porque el perro, ahora falta muy poquito para Pesaj,
Nosotros sabemos que en Pesaj los perros no ladraron. Cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, los perros no ladraron. Hubiera sido un hecatombe, hubiera sido un lío bárbaro si los perros hubieran ladrado, se hubieran despertado todos. Como dice la Torá, la que él dice, Lo yeheratz, dice en Shemot, en el capítulo 11 de Shemot, Lo yeheratz kerev leyonó, ningún perro ladró, ningún perro abrió su boca. Por más que era la naturaleza del perro ladrar, Lo yeheratz kelev leyonó, ningún perro ladró. Entonces el pueblo de Israel salió correctamente. Entonces, por eso que ningún perro ladró, Hashem le dio el mérito, el pago, de que cada corte que no es kasher, dáselo al perro. La kelev tashrihu moto. La pregunta es, ¿por qué el perro no ladró? ¿Por qué el perro no ladró? El perro se contuvo. La naturaleza del perro es ladrar. Pero el perro se contuvo. Pero la persona que habla la Yonará no se contuvo. Ese es el tema. La persona que habla la Yonará no se contiene. El perro fue en contra de su naturaleza. Lo natural del perro es ladrar, pero no ladró. Entonces la persona que Hashem nos creó la expresión y no tenemos control sobre nuestra persona, no ponemos límites, entonces, ¿sabes qué? Un perro es más que vos, dásela al perro. Esa es la explicación impresionante. En la vuelvo a repetir, en la salida de Mitzrayim, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los perros no ladraron. Pero vos sí ladraste. Entonces vos, el perro pudo controlar. Si vos no te podés controlar, correspondería, dice el Talmud, que el perro te comas. Así como el perro tuvo una misión y no ladró, se contuvo, entonces la persona que habla la Yonará y no se contiene, dásela. Por eso el perro es más que la persona. En ese momento el perro es más que vos. Ahora la pregunta es, ¿por qué el perro no ladró? Vamos más profundo todavía. ¿Por qué el perro no ladró? ¿Sabes por qué el perro no ladró? Porque el Yehudí en Mitzrayim pudo subsanar y arreglar todo lo que tenía que arreglar. Entonces el pueblo de Israel se contuvo y eso provocó en la creación que toda la creación tenga sus límites en forma impresionante. ¿Sabes por qué el perro no ladró? Porque el Yehudí no ladró, porque el Yehudí se quedó callado, el Yehudí pudo hacer el tikkunim. ¿Por qué entramos, acá nos metemos en un tema hermoso y apasionante, el Midrash, ¿por qué entramos a Mitzrayim? Nosotros sabemos que Yosef al-Tzadik, generaciones anteriores, dice claramente la Torá, Vayabe Yosef, Edibatab Ra'a el Abeyem.